El precio de la arrogancia. La venganza de Elena. Atención, amigos. Si crees que sabes lo que es la traición, prepárate para esto. Suscríbete al canal y activa la campanita porque estás a punto de ver cómo un hombre lo pierde. Absolutamente todo en un solo amanecer. Dale a me gusta si alguna vez has tenido ganas de darle una lección a alguien. Dicen que la persona más peligrosa del mundo es una mujer que ha dejado de llorar y ha empezado a planear. Ricardo Velasco, un arquitecto de élite de Madrid, creía tenerlo todo. El puesto de alto nivel en el barrio de Salamanca, la joven amante en el lujoso barrio de Chamberí y la esposa fiel, Elena, que lo esperaba en su mansión con su hijo recién nacido. Él pensó que podría vivir una doble vida para siempre, pero cuando regresó a casa después de una noche de pasión, no encontró una pelea. No encontró lágrimas. Encontró una casa desmantelada hasta los cimientos, un cartel de vendido en el jardín y un silencio tan atronador que destrozaría toda su existencia. Esta es la historia de cómo un hombre perdió su imperio en un solo amanecer y por qué jamás debes subestimar el instinto de una madre. El reloj digital del salpicadero del Mercedes GLE emitía un suave resplandor azul neón. 4:12 a.m. Ricardo Velasco apagó el motor, dejando que el silencio de la exclusiva urbanización de La Moraleja lo envolviera. Su camisa aún olía ligeramente al perfume de Vanessa, una fragancia empalagosa de vainilla y jazmín caro que se le pegaba a la piel como una segunda capa de culpa. Se frotó la cara, intentando disimular el agotamiento. Le había dicho a su esposa, Elena, que la fusión con la constructora de Barcelona se había retrasado, lo que requería una noche entera de trabajo en la oficina. Era la mentira más vieja del mundo, pero Ricardo era lo suficientemente arrogante como para creer que la había reinventado. Agarró su maletín, ensayando la sonrisa cansada que usaría si Elena estuviera despierta, dándole de comer al bebé. Noche dura, cariño. Los socios fueron implacables. ¿Cómo está el pequeño Leo? Caminó por el sendero de piedra hacia su finca de estilo georgiano, el orgullo de su vida. Había comprado esta casa hace 3 años, cuando su estudio de arquitectura finalmente alcanzó la marca de 7 cifras. Era su castillo. Deslizó la llave en la cerradura. No giró. Ricardo frunció el ceño, sacudiéndola. ¡Qué demonios! Sacó la llave, la revisó e intentó de nuevo. No se movía. Un repentino destello de irritación le punzó el pecho. ¿Había cambiado Elena las cerraduras? ¿Era esta una reacción mezquina por haberse perdido la cena la semana pasada? Se dirigió al costado de la casa, con la intención de pasar por el garaje, pero se detuvo en seco. La luz de la luna iluminaba el jardín delantero, resaltando un poste de madera que no había estado allí cuando se fue ayer por la mañana. Era un cartel de inmobiliaria. Una pancarta roja estaba pegada en diagonal sobre él, con letras grandes y agresivas. Vendido. Ricardo parpadeó, seguro de que estaba alucinando por la falta de sueño. Salió del sendero y caminó sobre el césped, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en la tierra húmeda. Tocó el cartel. Era real. Madera fría. Vinilo. ¿Vendido? El pánico frío y punzante perforó su confusión. Corrió hacia el gran ventanal del salón y se cubrió las manos contra el cristal para mirar dentro. La habitación estaba vacía. No solo ordenada. Vacía. El sofá seccional de terciopelo hecho a medida había desaparecido. La mesa de centro de roble antiguo. El piano de cola que tocaba en Navidad. Desaparecidos.
Las paredes estaban desnudas, despojadas de la colección de arte que había pasado 5 años curando. Incluso las cortinas habían sido retiradas, dejando las ventanas como ojos huecos y esqueléticos que lo miraban fijamente. ¿Elena?, susurró con la voz quebrada. Corrió hacia la puerta trasera. Cerrada. Cogió una piedra de jardín y, sin pensar en las consecuencias, destrozó el panel de cristal de las puertas francesas. El sonido del vidrio rompiéndose desgarró la tranquilidad del vecindario, pero no le importó. Metió la mano, quitó el pestillo y tropezó hacia la cocina. El eco de sus propios pasos era aterrador. La isla de la cocina, generalmente abarrotada de biberones, correo y té de hierbas de Elena, estaba impecable. La puerta del refrigerador estaba ligeramente abierta, la luz apagada, los estantes desnudos. Subió corriendo las escaleras, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. ¡Elena! ¡Leo!, gritó. Irrumpió en el dormitorio principal. La cama king size había desaparecido. La puerta del vestidor estaba abierta, revelando estantes vacíos. Sus trajes, sus relojes, sus zapatos, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera vivido allí, pero el verdadero horror lo esperaba en la guardería. Corrió por el pasillo hacia la habitación, pintada de un suave verde salvia. Abrió la puerta, preparándose para escuchar el suave arrullo de su hijo de 3 meses, Leo. La habitación era un vacío. La cuna había desaparecido. La mecedora donde Elena pasaba horas amamantando había desaparecido. El cambiador, el cubo de pañales, el móvil con las estrellas giratorias, todo se había esfumado. En el centro de la habitación, sobre la alfombra de felpa que era lo único que quedaba, había un objeto pequeño y solitario. Era su factura de teléfono móvil. Ricardo caminó hacia ella, con las piernas temblando. La recogió. No era la factura en sí. Era una impresión de su registro de llamadas de los últimos 6 meses. Resaltados en amarillo neón, había cientos de llamadas y mensajes a un número: Vanessa Torres. Y sujeto al papel, había una nota escrita a mano. La caligrafía era elegante, afilada e inconfundiblemente de Elena. La fusión no se retrasó, Ricardo, pero tu tiempo sí. La casa está vendida. Los activos liquidados. Las cerraduras cambiadas. No nos busques. Estabas demasiado ocupado mirándola a ella para darte cuenta de que yo estaba haciendo las maletas. Ricardo dejó caer el papel. El silencio de la casa ya no era pacífico. Era una tumba. Sacó su teléfono y marcó a Elena. El número al que ha llamado no está en servicio. Marcó el teléfono fijo de la casa, dándose cuenta mientras lo hacía de que las tomas telefónicas probablemente habían sido arrancadas de la pared. Marcó a su abogado, Arturo Peña. Sonó 4 veces antes de que una voz adormilada respondiera. «Marcus, son las 4 de la mañana. Arturo, ¿dónde está mi esposa?», gritó Ricardo, paseando por la guardería vacía. «¿Dónde está mi hijo? La casa está vacía. Hay un cartel de vendido en el jardín». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Arturo volvió a hablar, su voz carecía de la calidez amistosa habitual. Era fría, profesional y compasiva. Ella activó la cláusula, Ricardo. Firmaste el acuerdo postnupcial hace 2 años, cuando iniciaste la firma. ¿Recuerdas? La cláusula de fidelidad. ¿Eso? Eso era solo jerga legal. Era un contrato vinculante, dijo Arturo. La prueba de infidelidad resulta en la transferencia inmediata de los bienes conyugales a la parte lesionada para asegurar el bienestar del niño. Ella me envió la evidencia ayer por la mañana.
fotos, mensajes, recibos de hotel. Es inquebrantable. ¿Dejaste que vendiera mi casa?, rugió Ricardo, con las venas abultadas en el cuello. No era tu casa, Ricardo, dijo Arturo en voz baja. Técnicamente, la escritura estaba a su nombre debido a la responsabilidad de tu negocio. Ella se la vendió a un comprador en efectivo ayer por la tarde. Los fondos ya están en el extranjero. Arturo, tienes que detener esto. Voy a tu oficina. No lo hagas, dijo Arturo. Ya no te represento. Represento a Elena. Y Ricardo, si intentas acercarte a ella o a Leo sin una orden judicial, ella tiene una orden de alejamiento lista para presentar. Adiós. La línea se cortó. Ricardo se arrodilló en el centro de la guardería oscura y vacía. El olor a pintura fresca y a talco de bebé había desaparecido, reemplazado por el aire viciado y polvoriento del abandono. Se desplomó, el resaltador en la factura del teléfono brillando a la luz de la luna. Estaba sin hogar, estaba solo, y el sol estaba empezando a salir. Pregunta clave para ustedes. ¿Creen que Ricardo merecía perder su casa y su dinero? ¿O el castigo de Elena fue demasiado extremo? Deja tu opinión en los comentarios. Para entender cómo una mujer vacía una mansión de 500 metros cuadrados en 12 horas, hay que entender a Elena Velasco. Elena no era solo un ama de casa, aunque Ricardo a menudo la trataba como tal. Antes de que naciera Leo, era gerente de logística para un conglomerado naviero global. Ella sabía cómo mover cosas, sabía cómo organizar el caos. Y lo más importante, sabía cómo detectar una discrepancia en el manifiesto. 6 meses antes, Elena estaba haciendo la colada. Ricardo había dejado su chaqueta en la silla. Descuidado. Se estaba volviendo arrogante. Encontró un recibo en el bolsillo. No era de un hotel o una cena. Era de una pulsera de tenis de diamantes. Elena no poseía una pulsera de tenis. No gritó. No arrojó el jarrón por la habitación. Sintió un sabor frío y metálico en la boca, como chupar una moneda de céntimo. Volvió a colocar el recibo exactamente donde lo encontró. Esa noche, cocinó su risotto favorito. Lo escuchó quejarse de los socios de la firma. Ella sonrió. Ella lo besó de buenas noches. Y luego, mientras él dormía, desbloqueó su teléfono. Él había cambiado la contraseña, pero Ricardo era un animal de costumbres. Usó su año de graduación, 1998. Encontró los mensajes, Vanessa, las fotos, las promesas que le hizo a esta becaria de 24 años sobre dejar atrás su aburrida vida. Elena descargó todo. Envió los archivos por correo electrónico a una cuenta segura y encriptada. Luego volvió a colocar el teléfono. A la mañana siguiente, no lo confrontó. Inició lo que los psicólogos llaman el método de la roca gris, pero con un giro. Se convirtió en la esposa perfecta y comprensiva, mientras cortaba cada cuerda que los ataba. Visitó a Arturo Peña, el abogado de la familia. Arturo había sido amigo del padre de Ricardo, pero tenía debilidad por Elena. Más importante aún, Arturo era un hombre de leyes, y el acuerdo postnupcial que Ricardo había firmado. Riendo, diciendo que nunca tendría que preocuparse por él, era brutal. Si ejecuto esto, le había advertido Arturo, mirando por encima de sus gafas en su oficina con paneles de caoba. Tiene que ser nuclear, Elena. Si dejas una grieta en la puerta, él se colará. Es un narcisista. Intentará destruirte. No quiero destruirlo, Arturo, había dicho Elena, con la mano apoyada en su vientre. Solo quiero asegurar que él no nos destruya a nosotros. El plan tomó meses. Poco a poco trasladó sus objetos de valor personales a un trastero, alegando que estaba ordenando para el bebé.
transfirió su herencia a un fideicomiso para Leo que Ricardo no podía tocar. Monitoreó su agenda, esperando la ventana perfecta. Esa ventana se abrió cuando Ricardo anunció el viaje de la fusión a Barcelona. Entró en el momento en que su Mercedes salió de la entrada ese martes por la mañana. Una flota de 3 camiones de mudanza entró desde la dirección opuesta. Elena era una general en un campo de batalla. Salón al camión A, guardería al camión B, todo lo de la oficina marcado como «Ricardo va al basurero», ordenó. Había contratado a una firma de liquidación para comprar los muebles que no quería. La venta de la casa fue una obra maestra de sincronización. La había puesto como venta privada, fuera del mercado, hace meses. Un rico CEO tecnológico de Silicon Valley había estado mirando la propiedad. Cerró el trato mediante firma digital a las 2:00 p.m. A las 6:00 p.m., la casa era una cáscara vacía. A las 8:00 p.m., estaba en el aeródromo privado de Cuatro Vientos. Miró a Leo durmiendo profundamente en su portabebés. Tenía la nariz de su padre, pero tendría la fuerza de ella. Su teléfono vibró. Era Ricardo. Un mensaje. Aterrizando en Barcelona. Los extraño a los dos. Un beso a Leo de mi parte. Ella no respondió. Sacó la tarjeta SIM de su teléfono y la dejó caer en una papelera de la terminal. Mientras abordaba el avión, sintió un dolor fantasma en el pecho. El luto por la vida que pensó que tendría. Pero mientras los motores rugían, enmascarando el sonido de su propia exhalación temblorosa, supo una cosa con certeza. Ricardo no regresaba a una tragedia, regresaba a una consecuencia. Asegúrate de dejarnos un comentario con tu reacción. ¿Esperabas que Elena fuera tan metódica y organizada? Ricardo se sentó en su coche hasta que el sol estuvo completamente levantado. El cartel de vendido se burlaba de él a la luz del día. Los vecinos estaban empezando a salir. Personas con las que había hecho barbacoas. Personas a las que había impresionado con sus historias. Vio a la señora Gómez, la chismosa anciana de enfrente, mirando a través de sus persianas. No podía enfrentarlos. Dio marcha atrás, saliendo de la entrada, y se dirigió directamente al banco. Necesitaba efectivo. Necesitaba un hotel. Necesitaba contratar a un detective privado. Entró en la sucursal del Banco Nacional, con la confianza de un hombre que todavía creía que esto era un error solucionable. Se acercó a la cajera, una joven llamada Sara, con la que había coqueteado inofensivamente en el pasado. «Ricardo, buenos días», sonrió ella, aunque miró su ropa desaliñada con confusión. «¿Noche dura?» «Algo así, Sara. Necesito hacer un retiro de la cuenta de ahorro conjunta». «Claro». Ella tecleó en su teclado. Su sonrisa vaciló. Volvió a teclear, con más fuerza esta vez. Luego frunció el ceño. «Señor Velasco, veo un bloqueo en esta cuenta». «¿Un bloqueo? Es ridículo. Es una cuenta conjunta». «Sí, pero la titular principal de la cuenta inició una congelación, pendiente de una revisión del Tribunal de Familia, y...» Ella dudó. «El saldo es 0». «¡Cero!», gritó Ricardo. El guardia de seguridad cerca de la puerta dio un paso adelante. «Depositamos un cheque de bonificación de 50.000 euros la semana pasada. Fue transferido ayer, señor, a una cuenta fiduciaria. Dado que es una cuenta conjunta, cualquiera de las partes puede mover los fondos». Ricardo sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «Revisa la cuenta de la empresa, Velasco Arquitectos». Sara parecía incómoda. «No puedo acceder a eso, señor. Usted figura como firmante autorizado, no como propietario. La empresa está registrada bajo el Fideicomiso Familiar Velasco». El fideicomiso que el padre de Elena
había establecido para ellos cuando se casaron, para proteger los activos familiares. Ricardo siempre había asumido que él lo controlaba. Había firmado los papeles sin leerlos a fondo, demasiado ocupado bebiendo whisky con su suegro. Había sido un invitado en su propia vida. «No tengo dinero», susurró Ricardo. «¿Tiene su cuenta corriente personal?», ofreció Sara amablemente. «El saldo es 400 euros». «¿400 euros?» Ni siquiera podía pagar una semana en el Ritz con eso. Salió furioso del banco, con las manos temblando. Se metió en su coche y golpeó el volante. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien que estuviera de su lado. Marcó a Vanessa. «Hola, cariño», ronroneó una voz. «¿Ya regresaste de Barcelona? Pensé que estabas atrapado en reuniones». «Nunca fui a Barcelona», espetó Ricardo. «Estaba en tu casa, ¿recuerdas?» «Vaya, qué genio. ¿Qué pasa?» «Elena lo sabe. Ella lo sabe todo. Vació la casa. Se llevó al niño. Congeló las cuentas». Hubo un silencio en la línea, un silencio largo y calculador. «¿Ella congeló las cuentas?», preguntó Vanessa, su voz perdiendo su tono seductor. «¿Como todas?» «Sí. Estoy bloqueado de todo. Necesito ir. Necesito un lugar para quedarme hasta que resuelva esto con los abogados». Ricardo», dijo Vanessa, el sonido de un mechero encendiéndose resonando de fondo. «Eso es muy intenso, pero es que mi casero viene hoy para una inspección y mi hermana se está quedando en el sofá. Vanessa, no tengo a dónde ir. Te compré ese collar Cartier la semana pasada. Y te di las gracias», respondió ella bruscamente. «Mira, Ricardo, no me meto en dramas. Esposas, abogados, activos congelados. Eso suena a problema tuyo. Llámame cuando recuperes tu tarjeta negra». «¡Vanessa! ¡Vanessa!». Clic. Ella colgó. Ricardo se quedó mirando el teléfono. La traición le dolió, pero no fue nada comparada con el horror naciente de su realidad. Ya no era el poderoso arquitecto Ricardo Velasco. Era un hombre con un tanque de gasolina, 400 euros y un traje que había llevado puesto durante 24 horas. Se miró en el espejo retrovisor. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su barba de 3 días ya mostraba canas. «Muy bien, Elena», le gruñó a su reflejo. «¿Quieres una guerra? ¡La tienes!». Pero no sabía dónde estaba el campo de batalla. El viaje a la oficina fue un borrón de adrenalina y negación. Velasco y Asociados estaba ubicada en un elegante edificio, con fachada de vidrio en el distrito financiero. Un edificio que el propio Ricardo había diseñado. Era la manifestación física de su ego. Ángulos afilados, altura imponente e intimidantemente moderno. Estacionó el Mercedes en su plaza reservada. CEO y fundador, se leía en la placa. La tocó en busca de tranquilidad. Elena podía quedarse con la casa. Podía quedarse con el niño. Pero no podía quitarle esto. Este era su genio, su capital de sudor. Se alisó la camisa arrugada, se pasó la mano por el pelo y entró en el lobby. Necesitaba proyectar poder. Necesitaba parecer un hombre que estaba lidiando con un pequeño contratiempo doméstico, no un hombre cuya vida acababa de ser detonada. La recepcionista, una joven llamada Chloe, que generalmente lo saludaba con un brillante «Buenos días, señor Velasco», no levantó la vista. Estaba tecleando furiosamente, con los hombros encorvados. «Chloe», ladró Ricardo, pasando junto al escritorio. «Comunícame con Julián y tráeme un café solo. Estaré en mi oficina». «Señor Velasco», dijo Chloe, con la voz temblando. Finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Su tarjeta de acceso no funcionará para la suite ejecutiva».
Ricardo se detuvo. Se giró lentamente. «Disculpa». El señor Torres. Julián. Hizo que seguridad cambiara los códigos de acceso hace una hora. Dijo que debe esperar en la sala de conferencias, la de cristal, junto a la entrada. La pecera, así la llamaban. Era donde ponían a los socios junior cuando eran reprendidos. «¡Que baje Julián, ahora!». Ricardo no esperó. Caminó hacia las puertas de vidrio del ala ejecutiva y golpeó su tarjeta contra el lector. Una luz roja y áspera parpadeó. «Acceso denegado», pateó la puerta. «¡Julián, abre esta maldita puerta!». La pesada puerta de roble al final del pasillo se abrió. Julián Torres, su socio comercial de 10 años, salió. Julián era un hombre de pocas palabras, un ingeniero estructural que hacía que las visiones artísticas de Ricardo se mantuvieran en pie contra la gravedad. Por lo general, estaba desaliñado, cubierto de polvo de tiza o planos. Hoy llevaba un traje. Caminó hasta la puerta de vidrio, pero no la abrió. Se quedó al otro lado, mirando a Ricardo como se mira a un animal rabioso en una jaula. «Ábrela, Julián», advirtió Ricardo, con la voz baja. «No puedo hacer eso, Ricardo», dijo Julián, su voz amortiguada por el vidrio insonorizado. Presionó un botón en el intercomunicador para que pudieran hablar. La Junta convocó una reunión de emergencia a las 6 de la mañana. Votamos. «¿La Junta? Yo soy la Junta. Soy dueño del 51% de esta firma». «Eras dueño del 51%, corrigió Julián, «pero apalancaste el 20% de tus acciones el año pasado para cubrir tus deudas de juego en Mónaco, ¿recuerdas? Pensaste que nadie lo sabía». Ricardo se congeló. No le había contado a nadie sobre eso. «Momento», continuó Julián, sacando un archivo de debajo de su brazo. «El 31% restante se encuentra en el fideicomiso familiar Velasco, que, a partir de esta mañana, ha sido congelado debido a litigios pendientes relacionados con grave vileza moral». «¿Vileza moral?». Ricardo se rió, un sonido histérico como un ladrido. «Tuve una aventura, Julián. La mitad de los clientes con los que trabajamos tienen amantes. ¿Desde cuándo esto es una iglesia?». «Se convirtió en un problema», dijo Julián, con los ojos duros, «cuando facturaste los gastos de tu amante a la cuenta del grupo Miller. ¿El hotel en Barcelona? ¿La joyería? ¿Lo pusiste como relaciones con clientes? Eso es malversación, Ricardo. Eso es fraude». Ricardo sintió que el suelo se tambaleaba. Lo había hecho. Había sido descuidado. Pensó que era intocable. «Elena», susurró Ricardo, «ella te envió los libros». «Ella nos envió todo», confirmó Julián, «y se lo envió al grupo Miller. Retiraron el contrato hace una hora. Ese era un proyecto de 40 millones de euros, Ricardo. Se ha ido. Estamos haciendo control de daños. Seguridad viene a escoltarte. No puedes hacerme esto. Yo construí esto», gritó Ricardo, golpeando el puño contra el vidrio. «Tú diseñaste la fachada, Ricardo», dijo Julián, dándole la espalda. «Pero los cimientos estaban podridos». 2 guardias de seguridad corpulentos aparecieron detrás de Ricardo. Uno de ellos sostenía una caja de cartón. «Señor Velasco», dijo el guardia, ofreciendo la caja. «Sus efectos personales de su escritorio. Por favor, venga con nosotros». Ricardo miró dentro de la caja. Una foto enmarcada de él y Elena de su boda yacía boca abajo sobre una grapadora y una pelota antiestrés. Fue escoltado fuera de su propio edificio, a través del lobby donde los becarios miraban fijamente y susurraban. Y a la acera. Empezó a llover de nuevo. Caminó hacia su coche, arrojando la caja al asiento del pasajero. Intentó encender el motor. Tosió y murió.
Miró el salpicadero. Inmovilización remota activa. Contacte a la agencia de leasing. No, gimió Ricardo, golpeando el volante. No, no, no. El leasing estaba a nombre de la empresa. Julián había cortado el coche. Ricardo Velasco, el arquitecto del skyline de la ciudad, se sentó en un todoterreno de lujo bloqueado bajo la lluvia torrencial, agarrando una caja de suministros de oficina, sin hogar, sin trabajo, sin dinero y sin forma de moverse. Soltó un grito primitivo que fue tragado por el ruido indiferente de la ciudad. Luego, agarró la foto de su boda. Rompió el cristal contra el salpicadero y lloró. El Hostal Sol Poniente era un nombre inapropiado. No había puesta de sol. Solo el parpadeo de neón de un cartel de una casa de empeños al otro lado de la calle. Y ciertamente no era un hostal en el sentido pintoresco. Era un motel de cucarachas en las afueras de la autopista A5, el tipo de lugar donde la gente iba a esconderse. Sí. Habitación 114 olía a humo de cigarrillo rancio y limpiador industrial. Ricardo se sentó en el borde del colchón hundido, mirando el papel pintado amarillo que se estaba pelando. Habían pasado 2 semanas. Había vendido el reloj Patek Philippe por 4.000 euros, una fracción de su valor, a un joyero turbio que sabía que Ricardo estaba desesperado. Ese dinero era su sustento. Pasó los primeros 3 días bebiendo whisky barato, revolcándose en una mezcla tóxica de autocompasión y rabia. Redactó cientos de mensajes para Elena, que iban desde súplicas de perdón hasta amenazas violentas. No envió ninguno porque su número seguía muerto. Intentó ir a la policía para denunciar un secuestro. «Es su madre, señor», había dicho el sargento de escritorio, mirando la cara sin afeitar de Ricardo y el traje arrugado con desdén. «Y usted no tiene un acuerdo de custodia vigente. Ella tiene todo el derecho de viajar con su hijo. A menos que tenga pruebas de que lo está poniendo en peligro». Ricardo no tenía nada. Al cuarto día, se le pasó la borrachera. La rabia se cristalizó en un propósito frío y duro. Ya no quería el perdón. Quería ganar. Quería a su hijo. Abrió la guía telefónica. Ya no tenía un plan de datos de smartphone. Y encontró un listado de un detective privado. Víctor Moretti. Encontramos lo inencontrable. Víctor se reunió con él en un bar. Víctor era un hombre pequeño y nervioso, con manchas de grasa en su corbata y ojos que se movían por la habitación como un gorrión asustado. Pero era barato y estaba dispuesto a trabajar por dinero en efectivo. «Entonces, tu esposa te hizo la de perdida, ¿eh?», preguntó Víctor, masticando un palillo. «Ella secuestró a mi hijo», corrigió Ricardo, deslizando un sobre con 1.500 euros sobre la mesa pegajosa. «Necesito que encuentres a dónde fue. Usó un aeródromo privado. Barajas Executive. Los registros de vuelo están sellados». «Nada está sellado si sabes a quién sobornar». Víctor sonrió, guardándose el dinero en efectivo. «Dame 3 días». Esos 3 días fueron una eternidad. Ricardo paseó por la habitación del motel. Comió fideos instantáneos, hechos con agua del grifo. Vio las noticias locales en el televisor granulado, medio esperando ver un informe sobre una socialité desaparecida. Pero no había nada. Elena se había desvanecido sin dejar rastro. Cuando Víctor finalmente llamó, Ricardo corrió de vuelta al bar. Víctor parecía menos arrogante esta vez. Parecía molesto. «Tu esposa es buena», gruñó Víctor, deslizando un trozo de papel sobre la mesa. «Es realmente buena. ¿La encontraste?» «Encontré el avión. Presentó un plan de vuelo a Zúrich, Suiza». «¿Zúrich?» El corazón de Ricardo se hundió. «Suiza.
No extradición para ciertas disputas civiles. Secreto bancario. Sí, pero aquí está la cosa, continuó Víctor. El avión aterrizó en Zúrich, de acuerdo, pero ella no se bajó. ¿Qué? El manifiesto muestra que el avión aterrizó vacío. Fue un señuelo, Ricardo. Ella presentó un plan de vuelo falso. El avión hizo una parada no programada en Burdeos, Francia, para repostar antes de cruzar el Atlántico. Nadie se bajó en Zúrich, porque ella se bajó en Burdeos. ¿Burdeos? Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué Burdeos? No tenemos conexiones allí. Quizás ese es el punto, dijo Víctor. Rastreamos un coche de alquiler alquilado bajo su apellido de soltera, Elena Ruiz. No, espera. Usó un nombre diferente. Elena Velasco está muerta. Usó un pasaporte que probablemente no sabías que tenía. Un pasaporte portugués. Su abuela era de Oporto, ¿verdad? Ricardo buscó en su memoria. Elena había mencionado herencia portuguesa, pero nunca prestó atención a su historia familiar. Le aburría. El nombre en el alquiler era Elena Ferreira, dijo Víctor. Condujo hacia el norte, luego el rastro se enfría. Dejó el alquiler en un estacionamiento de larga estancia, en una estación de autobuses en San Sebastián. Desde allí, podría estar en cualquier lugar. Ella está en el norte, susurró Ricardo. La comprensión lo golpeó. A ella le encanta el sol. Siempre quiso mudarse a Sevilla. Fue a donde no buscarías, dijo Víctor. Lista la señora. Encuéntrala, ordenó Ricardo. Eso costará más, dijo Víctor, golpeando la mesa. Necesito gastos de viaje. Necesito sobornar a los agentes de billetes de autobús. Necesito otros 2.000 euros. Ricardo revisó su billetera. Le quedaban 400 euros del dinero del reloj. Yo no lo tengo ahora mismo. Víctor se levantó, abotonándose su abrigo barato. Entonces no tengo una ubicación. Llámame cuando tengas el efectivo, señor Velasco. Pero un consejo. Si una mujer se toma tantas molestias para esconderse, tal vez deberías dejar que se quede escondida. Víctor se fue. Ricardo se sentó solo en el reservado. Estaba cerca. Conocía la zona. El norte. Volvió al motel. Miró sus posesiones. No le quedaba nada que vender, excepto una cosa. Buscó en el forro de su chaqueta de traje. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso de diamantes que le había comprado a Vanessa. Había planeado dárselo la noche que regresó de Barcelona, para convencerla de que fuera paciente mientras descubría cómo dejar a Elena. Vanessa nunca lo había visto. Valía 10.000 euros. Se quedó mirando el diamante. Representaba todo lo que había hecho mal: la codicia, la lujuria, la estupidez. Caminó hacia la casa de empeños al otro lado de la calle. ¿Cuánto?, preguntó Ricardo al corredor, un hombre detrás de un vidrio a prueba de balas. El hombre entrecerró los ojos. Sin papeles, sin recibo. Es una reliquia. Te doy 2.000, en efectivo. Vale 10. Tómalo o déjalo, amigo. Pareces necesitar una comida caliente. Ricardo tomó el dinero. No llamó a Víctor. No confiaba en Víctor. Empacó su única bolsa de lona. Caminó hasta la estación de autobuses de la Avenida de América. Compró un billete de ida a San Sebastián. Pasaron 3 meses. El invierno en el País Vasco era una agresión física. El viento que venía del Cantábrico se sentía como cuchillas de afeitar. Ricardo nunca había conocido un frío como este. En su vida anterior, el frío era algo que observaba desde detrás de un vidrio de triple panel mientras sorbía un brandy junto a la chimenea. Ahora era un compañero constante. Vivía en una pensión en San Sebastián, compartiendo un baño con un pescador y un cocinero jubilado. Se había dejado barba. No una barba de diseñador elegante,
sino una máscara espesa y descuidada que le ocultaba la cara. Había perdido peso. Los trajes a medida se habían ido, reemplazados por camisas de franela y botas pesadas que compró en una tienda de segunda mano. Se hacía llamar Marco Esteves. Trabajaba en trabajos ocasionales, jornalero, descargando arrastreros en los muelles. Era un trabajo brutal y agotador. Sus manos de arquitecto, una vez acostumbradas a sostener finos lápices de dibujo, ahora estaban ampolladas y callosas. Pero el dolor físico era una distracción de la agonía mental. Todas las noches se sentaba en la biblioteca local, usando el ordenador público gratuito. Se convirtió en un cazador de fantasmas digital. Recorrió los listados de bienes raíces en cada pequeño pueblo del norte. Buscó ventas de propiedades que coincidieran con el patrón de Elena. Compras en efectivo, cierres rápidos, ubicaciones aisladas. Buscó a Elena Ferreira. Nada. Buscó anuncios de nacimientos. Nada. Estaba perdiendo la esperanza. Tal vez Víctor se equivocó. Tal vez ella realmente estaba en Zúrich. Tal vez estaba en Sevilla. Luego, un martes de noviembre, cometió un error que se convirtió en un milagro. Estaba mirando un blog comunitario local de un pueblo llamado Hondarribia. Era una trampa para turistas en verano, desolado en invierno. El blog cubría una feria de artesanía local del solsticio de invierno. Estaba desplazándose más allá de las imágenes de mermeladas caseras y bufandas tejidas, sus ojos vidriosos. Entonces se detuvo. Foto número 42. En el fondo de una foto centrada en una mujer que vendía velas de cera de abejas, había una figura alejándose de la cámara. Una mujer con un grueso abrigo de lana gris. Estaba empujando un carrito de bebé. No era su cara. No podía ver su cara. Era la bufanda. Era una bufanda distintiva. Cachemira, estampada con un diseño de tartán específico. El tartán de la familia Velasco. La madre de Ricardo se la había tejido a Elena la Navidad antes de morir. Elena siempre había dicho que picaba demasiado, que nunca la usaría. Pero allí estaba ella, usándola, quizás por calor, quizás por consuelo, o quizás porque pensó que nadie en este rincón congelado y abandonado de la tierra sabría cómo era un tartán Velasco. Ricardo hizo zoom hasta que los píxeles se emborronaron. El carrito era de alta gama. Un bugaboo. La forma en que caminaba. Cabeza alta, hombros hacia atrás. Un paso decidido. Era ella. Sintió una oleada de electricidad que casi lo derriba de su silla. «Te tengo», susurró. Gastó su último cheque en un billete de autobús a Hondarribia. Llegó justo cuando se avecinaba una tormenta de nieve. El pueblo estaba cerrado. Las grandes casas de verano tapiadas contra el invierno. Encontró una habitación barata encima de una taberna cerca del agua. Pasó una semana vigilando. No sabía dónde vivía, así que vigiló los puntos clave. La tienda de comestibles, la farmacia, la oficina de correos. Al quinto día la vio. Salía de Ultramarinos la isla. Se veía diferente. Su cabello, generalmente con mechas y secado a la perfección, estaba más oscuro, recogido en un práctico moño despeinado. No llevaba maquillaje. Se veía cansada, pero pacífica. Llevaba una bolsa de comestibles en un brazo y sostenía a Leo contra su pecho con el otro. Leo estaba grande ahora. Estaba sentado, mirando a su alrededor con ojos brillantes. Llevaba un gorro azul, con orejas al descubierto. Ricardo estaba al otro lado de la calle, escondido en el umbral de una tienda de souvenirs cerrada. Su corazón latía tan fuerte
que pensó que podría tener un ataque cardíaco. Quiso correr. Quiso agarrarla. Quiso gritar. «¡Ese es mi hijo!», pero se congeló. Un hombre se acercó a ella. Era alto, vestía una parca resistente y llevaba una pila de leña. No era un traje rico. Parecía un lugareño, un carpintero, tal vez, o un leñador. Le sonrió a Elena, una sonrisa cálida y familiar. Elena le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa genuina, una que Ricardo no había visto en años. El hombre se acercó y le hizo cosquillas a Leo debajo de la barbilla. Leo se rió. El sonido se extendió por la calle nevada, perforando el alma de Ricardo. El hombre tomó la bolsa de comestibles de Elena. Puso su otra mano en la parte baja de su espalda. Caminaron juntos, hacia un Subaru Forester golpeado, estacionado en la acera. Ricardo sintió una náusea tan violenta que tuvo que apoyarse contra la pared de ladrillos. ¿Quién era él? Solo habían pasado 4 meses. ¿Lo había reemplazado ya? Un pensamiento más oscuro se coló. ¿Ella también había estado planeando esta parte? ¿Era este hombre parte del plan de escape? Ricardo los vio irse. Memorizó la matrícula. Ya no solo luchaba por su hijo. Estaba luchando contra un fantasma de una vida que ni siquiera sabía que ella tenía. Se levantó el cuello contra la nieve. No la confrontaría en la calle. Eso era descuidado. Ese era el viejo Ricardo. El nuevo Ricardo. El forjado en los muelles helados de San Sebastián. Esperaría. Encontraría dónde vivían. Y recuperaría lo que era suyo. Siguió las huellas de los neumáticos en la nieve fresca. Las huellas de los neumáticos conducían a 8 kilómetros de la ciudad, serpenteando por un camino forestal estrecho, flanqueado por densos pinos, pesados por la nieve. El Subaru Forester había subido la pendiente con dificultad, sus bandas de rodadura dejando cicatrices profundas y revueltas en el polvo blanco. Ricardo caminó sobre ellas, sus botas resbalando sobre el hielo escondido debajo. El frío era un peso físico ahora. Se posó sobre su pecho, haciendo de cada respiración un esfuerzo. Pero el fuego en sus entrañas, la mezcla tóxica de rabia, derecho y un retorcido sentido de paternidad, lo mantuvo en movimiento. Olió el humo de leña antes de ver la casa. No era una mansión. Era una cabaña, una robusta estructura de madera de cedro, con un porche envolvente y una chimenea de piedra que soplaba humo gris hacia el cielo crepuscular. Parecía cálida. Parecía un hogar. Ricardo se agachó detrás de una pila de leña cubierta de nieve, su aliento empañándose en el aire. Observó, a través de la gran ventana delantera, pudo ver el resplandor dorado del interior. Vio a Elena caminando de un lado a otro, acunando a Leo. Parecía contenta. Parecía segura. Entonces la puerta trasera se abrió. El hombre, el de la tienda de comestibles, salió al porche. Llevaba una camisa de franela con las mangas remangadas, a pesar de la temperatura bajo cero. Agarró un hacha apoyada contra la barandilla y bajó los escalones hacia la pila de leña donde Ricardo estaba escondido. Ricardo contuvo la respiración, pegándose al lado oscuro de los troncos. El hombre se detuvo a 3 metros de distancia. Puso un tronco en el tajo. ¡Tac! El sonido del hacha partiendo la madera fue como un disparo en el bosque silencioso. ¡Tac! ¡Tac! Ricardo lo estudió. Era más joven que Ricardo, tal vez de 20 y tantos, musculoso, pero de una manera funcional, no de gimnasio. Parecía capaz, peligroso. «Caleb, la cena está casi lista». La voz de Elena salió de la puerta abierta. El hombre hizo una pausa.
secándose el sudor de la frente. Ya voy, él. Solo parto suficiente para la noche. Él. Un apodo, una familiaridad que hizo rechinar los dientes a Ricardo. El hombre, Caleb, recogió la madera y volvió a entrar, quitándose la nieve de las botas. La puerta se cerró. El pestillo hizo clic. Ricardo esperó. Necesitaba saber el diseño. Rodeó la cabaña como un depredador. Encontró la caja de fusibles en el costado de la casa. Una sonrisa cruel tocó sus labios agrietados. No quería simplemente llamar. Quería aterrorizar. Quería que sintieran una fracción de la impotencia que él había sentido parado en su guardería vacía. Esperó hasta que las luces de la cocina se apagaron y el resplandor se trasladó a la sala de estar. Se estaban acomodando. Ricardo metió la mano en la caja de fusibles y tiró del interruptor principal. La cabaña se sumió en la oscuridad. Dentro, escuchó un jadeo. Luego la voz del hombre. Se fue la luz. Probablemente el viento. Iré a revisar el generador. Ten cuidado, dijo Elena. La puerta trasera se abrió de nuevo. El rayo de una linterna cortó la nieve. Caleb salió, dirigiéndose hacia el cobertizo en el patio trasero, donde probablemente estaba el generador. Era esto. Mientras Caleb estaba distraído en el patio trasero, Ricardo se movió hacia el frente. Intentó abrir la puerta. Cerrada. Miró la ventana. No quería romperla y dejar que el frío entrara sobre Leo. Algún instinto paternal retorcido aún permanecía. Así que usó una tarjeta de crédito, una caducada, el único plástico que le quedaba, para manipular la cerradura del marco de madera más antiguo. Era un truco que había aprendido de un contratista hace años, cuando se quedaron fuera de un lugar de trabajo. La cerradura cedió. La puerta se abrió chirriando. Ricardo entró. El calor lo golpeó primero. Olía a pino, canela y pollo asado. Olía a la vida que había tirado por una emoción barata en una habitación de hotel. ¿Caleb? La voz de Elena vino de la oscuridad de la sala de estar. ¿Ya lo arreglaste? Ricardo no habló. Cerró la puerta detrás de él y la cerró. Se paró en la entrada, el fuego del hogar proyectando sombras largas y danzantes en su rostro. Elena estaba sentada en la alfombra frente al fuego, Leo jugando con bloques de madera a sus pies. Giró la cabeza, entrecerrando los ojos en la penumbra. ¿Caleb? Ricardo dio un paso adelante, la luz del fuego finalmente capturando su rostro. Su barba estaba salvaje, sus ojos hundidos y maníacos, su ropa manchada de sal y mugre. Parecía un aparecido levantándose de la tumba. «Hola, Elena». Elena no gritó. No se desmayó. Se puso rígida. Su mano fue instantáneamente a Leo, tirando del bebé contra su pecho. Se puso de pie lentamente, retrocediendo hacia la encimera de la cocina. «Ricardo», susurró ella. Su voz no era de miedo. Estaba llena de una tristeza profunda y cansada. «¿Cómo? ¿Creías que podrías esconder a mi hijo de mí?», jadeó Ricardo, con la voz áspera por la falta de uso. «Me robas mi casa, mi dinero, mi vida. ¿Y crees que no vendría por él?». «No robé nada», dijo Elena, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza. «Tomé lo que era legalmente mío. Tú firmaste los papeles, Ricardo. Rompiste el contrato». «¡Al diablo con el contrato!», rugió Ricardo acercándose. «Soy su padre». «Eres un extraño», escupió Elena. «No lo has sostenido desde que tenía 2 semanas. Te perdiste su primera sonrisa porque estabas trabajando hasta tarde con Vanessa. Te perdiste su primera fiebre porque estabas en un casino. No eres un padre, Ricardo. Eres un donante». «¡Cállate!». Ricardo se abalanzó, agarrando un atizador de hierro pesado del juego de herramientas de la chimenea. No quería usarlo,
pero necesitaba sentirse poderoso. «Dámelo. Nos vamos». «¿Irnos?» Elena soltó una risa aguda e incrédula. «Mírate, Ricardo. Estás sin hogar. Estás desquiciado. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Debajo de un puente?» Yo tengo planes», tartamudeó Ricardo. «Reconstruiré. Pero necesito a mi hijo». «No necesitas un hijo», dijo Elena en voz baja. «Necesitas una posesión. Necesitas ganar. Eso es todo lo que esto es para ti. Un juego que perdiste. Dámelo». Ricardo se acercó a un brazo de distancia. Leo, sintiendo la tensión, comenzó a gemir. Elena agarró al bebé con más fuerza, girando su cuerpo para protegerlo. «No». Ricardo extendió la mano, su mano sucia agarrando el hombro de Elena. «Dije, dame el...». De repente, la puerta principal explotó hacia adentro. No estaba desbloqueada. Fue pateada. La madera se astilló, enviando fragmentos volando por la habitación. Ricardo se giró, levantando el atizador. Caleb estaba parado en el umbral. Ya no sostenía leña. Sostenía una escopeta de acción de bombeo. El rayo de la linterna sujeta al cañón cegó a Ricardo. «Suéltalo», ordenó Caleb. Su voz era tranquila, aterradoramente firme. Ricardo dudó. «Esta es mi esposa. Este es mi hijo». Dije, «Suéltalo». Caleb cargó el arma. Clic, clac. El sonido fue universal. Atravesó la rabia de Ricardo y se dirigió directamente a su instinto de supervivencia. El atizador cayó al suelo con un estruendo. «Manos a la cabeza. Rodillas, ahora». Ricardo se hundió lentamente de rodillas. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por el agotamiento aplastante de los últimos 3 meses. Elena exhaló un largo y tembloroso aliento. «Está bien, Leo. Está bien». Ricardo miró al hombre que sostenía el arma. «¿Quién eres?», gruñó. «¿Su novio? ¿Crees que puedes tomar mi lugar?». Caleb mantuvo el arma apuntando al pecho de Ricardo, pero miró a Elena. «¿Novio? ¡Qué chiste!». Elena caminó hacia Caleb, colocando una mano en su brazo. «No lo sabe, Caleb. Nunca preguntó». Ricardo miró entre ellos. Los ojos. Tenían los mismos ojos, la misma forma de la nariz. «Él no es mi novio, Ricardo», dijo Elena, mirando a su exmarido con lástima. «Es mi hermano», Ricardo parpadeó. Tú no tienes un hermano. Dijiste que eras hija única». «Dije que estaba distanciada de mi familia», corrigió Elena. «Porque mi padre era alcohólico y mi madre estaba enferma. Caleb estaba en el ejército. Fue desplegado durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio. Cuando regresó, estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para preocuparte por conocer a mi familia chabacana. ¿Recuerdas? Me dijiste que no los invitara a la fiesta de Navidad porque no encajarían». Ricardo sintió que el recuerdo lo golpeaba. Lo había dicho. Había descartado toda su historia porque no encajaba con su estética. «Caleb ha estado viviendo en la casa de huéspedes durante 2 meses», dijo Elena, «ayudándome a arreglar este lugar, protegiéndonos de ti». Ricardo se desplomó. La humillación fue total. No había sido reemplazado por un amante. Había sido derrotado por la familia que fue demasiado arrogante para reconocer. «La policía está en camino», dijo Caleb. «Alarma silenciosa. La activé desde el cobertizo cuando se apagaron las luces». «No», susurró Ricardo. «No, por favor, la policía. Elena, no hagas esto». Elena lo miró. Por un segundo, él vio a la mujer que solía amarlo. La mujer que le había enderezado la corbata antes de su primera gran presentación. «Yo no estoy haciendo esto, Ricardo», dijo ella en voz baja. «Tú hiciste esto.
Condujiste hasta aquí. Entraste a la fuerza. Nos amenazaste. Tú mismo escribiste este final. El viaje en la parte trasera del coche del sheriff fue un borrón de luces rojas y azules intermitentes que se reflejaban en la nieve. Ricardo vio la cabaña desaparecer en la distancia. Un punto cálido y brillante en una vasta y fría oscuridad. Fue acusado de allanamiento de morada, acoso y agresión con arma mortal. Debido a que había cruzado fronteras estatales para cometer el crimen, las autoridades federales se involucraron. El martillo legal, sobre el que Arturo Peña le había advertido, no solo cayó, lo pulverizó. Pero el giro real, el puñal final en el corazón de Ricardo Velasco, no llegó en la sala del tribunal. Llegó 3 semanas después en la sala de visitas de la cárcel del condado. Ricardo se sentó detrás del plexiglas, vistiendo un mono naranja que le colgaba holgadamente en su cuerpo demacrado. Esperó. Pensó que tal vez Elena vendría. Tal vez ofrecería un acuerdo de culpabilidad. Tal vez le dejaría ver una foto de Leo. La puerta se abrió. No era Elena, era Arturo Peña, su antiguo abogado, el hombre que había facilitado la destrucción de su vida. Arturo se sentó, colocando un elegante maletín de cuero sobre la mesa de metal. Parecía mayor, cansado. «Hola, Ricardo», dijo Arturo. «¿Tienes valor para venir aquí?», escupió Ricardo. «¿Vienes a regodearte?» «Estoy aquí para cerrar el expediente», dijo Arturo, abriendo el maletín. «Y para entregar un mensaje. Elena no quiso venir. Pensó que sería cruel». «¿Cruel?» «Ella me arruinó». Arturo suspiró, se quitó las gafas y las limpió. «Ricardo, hay algo que necesitas saber. Algo que no era relevante hasta que intentaste reclamar la custodia». Arturo deslizó un documento contra el cristal. Era un informe médico. «¿Qué es esto?» «Hace 2 años», comenzó Arturo. «Cuando tú y Elena intentaban concebir, fuisteis a una clínica de fertilidad. ¿Recuerdas?» «Sí, hicimos las pruebas. El médico dijo que estábamos bien. El médico le dijo a Elena que ella estaba bien», corrigió Arturo. «Te dijo que tenías un conteo bajo, pero que era posible. Pero esa no era toda la verdad». Ricardo se quedó mirando el documento. La jerga médica era densa, pero la conclusión era clara. Diagnóstico: azoospermia. Estéril. El mundo dejó de girar. El zumbido de las luces fluorescentes vibró en sus oídos como un enjambre de avispones. «Estéril», susurró Ricardo. «No, eso es imposible. Leo es mi hijo». Arturo lo miró con una mirada que no era maliciosa, sino profundamente triste. «Elena quería un hijo más que nada. Tú eras indiferente. Estabas ocupado. Estabas engañando. Ella sabía que el matrimonio se estaba muriendo incluso entonces, pero quería salvarlo. Pensó que un hijo te traería de vuelta». «¿De quién es?» La voz de Ricardo se quebró. «¿Quién es el padre?» «Un donante anónimo», dijo Arturo. «De la clínica. Lo hizo para salvar tu ego, Ricardo. Sabía que si te decía que no podías darle un hijo, te desmoronarías. Tu narcisismo no lo soportaría. Así que se sometió al procedimiento, se quedó embarazada y te dejó creer que era vuestro milagro». Ricardo se quedó congelado. Los recuerdos del embarazo regresaron. Las citas secretas de Elena con el médico. Sus respuestas vagas. Y cuando nació Leo, Ricardo se había jactado con todos de los genes Velasco. «Mira esa barbilla», había dicho. Un verdadero Velasco. Todo era una mentira construida para proteger su frágil masculinidad. «Ella te amaba lo suficiente como para mentir por ti», dijo Arturo, volviendo a guardar el papel. «Ella quería una familia contigo, incluso si la biología no era tuya. Pero luego encontraste a Vanessa. Empezaste a desviar dinero.
Dejaste de volver a casa. Arturo se puso de pie. Leo no es tu hijo, Ricardo. No biológicamente. Y después de lo que hiciste en la cabaña, nunca lo será legalmente. El juez concedió la orden de alejamiento permanente esta mañana. Y dado que no tienes reclamo biológico, tus derechos parentales han sido terminados. 0%. Ricardo no podía respirar. Se sintió como si sus pulmones se hubieran convertido en vidrio y se hubieran roto. ¿Por qué? ¿Por qué decírmelo ahora?, preguntó Ricardo, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no dejarme pudrir pensando que era mío? ¿Por qué?, dijo Arturo, haciendo una pausa en la puerta. Elena quería que supieras que no perdiste a tu hijo por el divorcio. Nunca lo tuviste. Perdiste el privilegio de ser su padre. Y esa fue una elección que hiciste todos los días que te elegiste a ti mismo por encima de ellos. Arturo llamó a la puerta para el guardia. Adiós, Ricardo. La puerta se cerró. Ricardo Velasco se sentó solo en la habitación gris estéril. Miró sus manos. Las manos que habían construido rascacielos. Las manos que habían firmado los cheques para la amante. Las manos que habían sostenido un atizador en la cara de su esposa. Había perseguido un fantasma por todo el país. Había librado una guerra por un legado que no existía. Cerró los ojos. En la oscuridad de su mente, vio el cartel de vendido en el jardín por última vez. Se dio cuenta ahora de que la casa no era lo único que se había vendido. Había vendido su alma, pieza por pieza, durante años. Y ahora, la factura finalmente había llegado. Puso la cabeza entre las manos y por primera vez en su vida, no gritó. No se enfureció. Simplemente se sentó en el silencio que había construido, ladrillo a ladrillo. Ricardo Velasco pasó los siguientes 5 años en una prisión federal. Nunca volvió a ver a Elena ni a Leo. Elena se volvió a casar. Un hombre tranquilo. Un profesor local en el País Vasco que le enseñó a Leo a pescar y a tratar a una mujer con respeto. Es una lección brutal, pero necesaria. Una casa está hecha de paredes y vigas, pero un hogar se construye sobre la confianza. Ricardo pensó que era el arquitecto de su vida, pero olvidó la regla más importante de la construcción. Si los cimientos se construyen sobre mentiras, el colapso es inevitable. Y a veces, las personas que creemos que son débiles solo están sosteniendo el peso de nuestros secretos hasta que finalmente deciden soltar. Conclusión y llamada a la acción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Merecía Ricardo perder absolutamente todo? ¿O el secreto de Elena sobre el bebé fue un golpe demasiado cruel? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. Si disfrutaste de esta historia de justicia y karma, por favor, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda mucho al canal. Y lo más importante, no olvides suscribirte y tocar la campanita para que nunca te pierdas una historia. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.